Bueno, amigos, yo estoy con el diputado Juan Romero, diputado del Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, y estos retos que uno cree que... Uno es muy crítico, Juan, pero a la gente se le olvida que no hay medios, que estas cosas cuando las tenemos que decir tan frontales, no hay quien te siga por el micrófono. Yo que tengo que estar revisando las noticias, los canales, justamente para poder hacer análisis todas las tardes aquí, me da pena ver que no hay sucesos, que no hay hechos que seguir en la mayoría de los canales que están tomados pues, por gente adepta al gobierno. Entonces, estas cosas no se quieren decir, y mucho menos las denuncias que tienen tanta gente, en donde es notorio la poca política de inversión que se ha hecho en el tema del agua en este país. Entonces, es muy fácil ahora decir que es un tema de un fenómeno del niño o de la niña. Bueno, lo que siempre dicen, la iguana, y si no es la rama, viene el cotoperí, si no el cachicamo. Pero uno siente que además el Ministerio del Ambiente está con una deuda muy grande. Aquí las cuencas hidrológicas no se atienden, aquí no hay, uno sabe dónde está la inversión millonaria que le pasan a ese ministerio para el tema del tratamiento de las aguas, para el tema del tratamiento del lago. Ahí está otra vez el lago, pero full de legna. La situación del lago es sumamente comprometida. Todo esto no está afectando esta desgracia que si no se toman las medidas cada año va a ser peor. Juan. Como te decía, aprobamos un crédito adicional de 35 millones para Hidrolago para que resuelva el problema de agua, no solamente de Maracaibo, porque de ese mismo acueducto se sirven 6 municipios, los municipios del norte de Maracaibo: Miranda, Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lozada, Padilla y Mara. El contraste, Iraida, vergonzoso, es que ese mismo día, aprobando 35 millones de bolívares para solucionar el problema de la hidrológica del Zulia, aprobaron 1.400 millones de bolívares para propaganda del gobierno. Ese mismo día, yo tomando la palabra y diciendo que esos fondos eran insuficientes para resolver el problema del agua en Maracaibo, y 2 minutos, 3 minutos después estaban aprobando 35 para el agua en Maracaibo, 1.400 para propaganda del gobierno. No puede ser. Ya va, por favor. Despacito porque no lo entiendo. O sea, en la Asamblea Nacional, tú me quieres decir a mí que no les importa el contingencia que tenemos con luz, con agua, con el mismo gas, que yo no sé si estás al tanto, que estamos teniendo unos problemas grandísimos con el tema del gas. Así tan fresco light, te dicen necesitamos una millonada para propaganda del gobierno y dejan nuestros problemas en secundaria y no, o sea, vuélvemelo a explicar, porque de verdad no lo entiendo. Discutimos la aprobación de un crédito donde se le otorgaban como gran cosa a Maracaibo o al Estado Zulia, a Hidrolago específicamente, 35 millones de bolívares para resolver el problema producto de la crisis climática. Otra vez, la crisis climática les cae muy bien a ellos porque la utilizan para decir que ese es el problema, pero todos sabemos que el problema no corresponde solamente a una coyuntura climática. El problema está en la falta de planificación, en la incompetencia y en la incapacidad de manejar los recursos que se han aprobado, pero que no han sido bien utilizados. Pero al lado de eso, Iraida, en esa misma sesión del martes pasado, aprobaron 1.400 millones de bolívares para propaganda del gobierno. 35 millones para el problema del agua en Maracaibo, 1.400 millones de bolívares para propaganda del gobierno. Esos son los contrastes que uno ve y que no para de asombrarse como un gobierno tan irresponsable, tan preocupado por su imagen, por mantenerse en el poder, y que ha descuidado las cosas más básicas, los servicios fundamentales para la existencia humana, como son el agua y la electricidad. Por ejemplo, en el caso del Zulia, el gas plan, la gasolina y todas las cosas que aquí carecemos. Entonces, puedo demostrarte que el problema del agua en el Zulia no es la sequía. Puedo hablarte del circuito que yo represento, que es Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprún. Cuando tú revisas los estudios de opinión sobre la calidad de vida de la gente, el problema número uno, no de ahorita, desde hace más de 15 años, es el agua.
y que con toda esa cantidad de recursos que han ingresado en Venezuela, no es posible que no hayan sido capaces de ejecutar proyectos que ni siquiera que existen desde hace más de 30 años. Ahora una pregunta. Un ejemplo. Perdón, Juan, quiero detenerte ahí, porque de paso, Freddy, el presidente de Hidrolago, Rodríguez, no ha dicho tampoco en qué va a utilizar esos 35 millones, o él ya está al tanto de que le van a entregar a su cartera personal de la hidrológica 35 millones como para saber los zulianos en qué lo va a invertir. Porque yo te oigo esto y con todo mi respeto se me paran los pelos. Porque la pregunta es, ¿a dónde van a invertir si lo que hemos visto es una incompetencia a lo largo de estos años de Hidrolago atroz? Pues, porque no es ahorita, es la incompetencia durante tantos años, ¿no? Como nos tiene acostumbrado esta gestión pública revolucionaria, muy probablemente parte de esa plata se ocupe en hacer unas vallas grandotas de que están reparando o mejorando unos pozos. Pero en la práctica, los que saben un poquito de eso entienden que eso es completamente insuficiente para no solamente remontar el problema coyuntural climático que existe. Es cierto, los embalses están secos. ¿Y dónde están los pozos que deberían estar listos para una contingencia como esta? En ningún lado. 20, ¿verdad? Ahí está el problema. Esos 35 millones se los gastan en una semana, buscando camiones cisternas adicionales, tratando de reparar las bombas y los pozos que están inactivos y que debieron estar en punto de operación desde antes que comenzara la sequía. ¿Estás al tanto de la ordenanza que resolvió la alcaldía municipal sobre el tema también del control que van a tener sobre la especulación de los camiones cisternas? ¿No? Yo quiero que hablemos un poco, porque es que el venezolano está fregado por todos lados, o sea, especulación y especulación, entonces tantos controles, más especulación, y resulta que los bolsillos ya no nos alcanza ni siquiera para medio vivir y medio comer. Ya venimos con más en la tarde de No se retiren con el diputado Juan Romero.